Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones en Gaceta, un espacio especialmente diseñado para usted que nos acompaña. Antes de trasladar la conducción de este evento número 5 a mi colega Edmundo Vázquez, quiero compartirles un sumario de lo que hemos tratado en forma precedente. Primeramente, hemos concluido en la importancia de la institucionalización de las iniciativas, derivando en la imperiosa necesidad de priorizar las inversiones en salud y los servicios básicos orientados al bienestar común. Hemos tratado la relevancia de la cultura y lo imprescindible que resulta que el Estado haga partícipes todos los modos de ver el mundo y de concebir la vida. Permítanme ahora presentar al moderador Edmundo Enrique Vázquez Paz. Él es ingeniero economista y planificador regional, graduado en Alemania. Se ha enfocado en la diversidad de temáticas medioambientales, el desarrollo sustentable y el cambio climático desde la perspectiva política. Diletante del enfoque crítico, preocupado por los males que aquejan a nuestro país y a la humanidad, él es metodólogo y consultor independiente. Ha sido lector de temas de filosofía e historia, es aficionado a la escritura. Sin más, te dejo la palabra, Edmundo. Muchas gracias, Vinicio. Muy buen día a todos ustedes, estimados telescuchas. Bienvenidos a esta nueva edición de la Conversaciones en Gaceta número 5. Hasta la fecha hemos tratado varios temas que han gozado de muy buena acogida, como bien lo planteaba y lo resumía Vinicio. Y con seguridad esto ha sido dada la calidad y el criterio de nuestros invitados. El objeto de estos eventos es acercar al gran público a discusión de temas importantes para hacer ciudadanía. Entonces, informar a la ciudadanía, informar a nuestros telescuchas sobre los asuntos que deben ser de interés ciudadano, despertar la actitud crítica a nivel e invitar a participar en la construcción del país que queremos y que necesitamos. En esta oportunidad nos hemos reunido para conversar sobre el tema la ciudadanía y la búsqueda de la protección de sus derechos. El objetivo que perseguimos es hacer ver la necesidad de que la ciudadanía cuente con un instrumento para defenderse de eventuales abusos de parte de las autoridades a quienes se les ha dotado de poder y que reconozca a esta ciudadanía la necesidad de apoyar. Importante es reconocer cómo el Estado lo debemos de entender como todos nosotros, todos los ciudadanos, organizados para protegernos y para buscar nuestro progreso como sociedad, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad. Y que estas tareas se las hemos encomendado a los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y que ellos en realidad están al servicio nuestro. Nosotros les hemos delegado que nos protejan. Ahora, para que ellos puedan cumplir con lo encomendado, los hemos dotado de poder. Los hemos dotado de poder. Esto es bien importante. Y como autoridades pueden llegar a abusar de su poder y a ocasionar tratos injustos y hasta agraviantes a la población, la ciudadanía debe disponer de instrumentos para protegerse. Para que esa protección sea efectiva, es necesario que la población comprenda que se trata de una función que es necesaria para protegernos a todos, y que sepa claramente a quién le toca realizar, quién es el encargado, y como ciudadanía brindarle apoyo. Esta mañana tengo el gusto de presentarles a nuestras invitadas. Inicialmente, Ninette Montenegro Coto, activista por los derechos humanos, una persona que destacó desde muy joven en su resistencia civil ante el Ejército Nacional, reclamando el paradero de su esposo a inicios de 1984. Inicialmente maestra, fue ejemplo para las mujeres por su lucha constante por la igualdad. Fundó el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, maestra en Políticas Públicas y doctora honoris causa por el Elizabethtown College. Participó arduamente en la construcción del partido político Encuentro por Guatemala y
fue diputada durante 6 legislaturas consecutivas en el Congreso de la República. Nuestra otra invitada es Ana Mireya Saade Rivera. En su presentación puede leerse una autodescripción que dice: nací siendo una idealista que soñaba con una Guatemala mejor, un país basado en la igualdad y la equidad. Luego, la realidad me golpeó y me convirtió de esa niña romántica que era en una mujer combativa, en favor de los derechos de los más necesitados. Mi lucha y mis sueños son hoy por hoy en favor de los derechos inalienables de la niñez y la adolescencia de Guatemala y el mundo entero. Bien ustedes, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con una primera pregunta. Se la dirigimos a Ninette Montenegro, y que dice: ¿crees tú, Ninette, que es posible que un gobierno o sus instituciones lleguen a abusar de su poder, ya sea por acción o por omisión, en detrimento de la población? Por favor. Sí, estoy convencida de que así es. En el pasado hubo graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que de alguna manera fueron culminando con la firma de los acuerdos de paz, y precisamente uno de los acuerdos de paz, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, aunque pareciera muy a- antiguo hablarlo, habla de que no pueden repetirse esas violaciones elementales al derecho a la vida, a la libertad esencial del derecho de asociación y a los derechos económicos, sociales, entre otros. Actualmente, con la frágil institucionalidad que tenemos, pareciera que no se violan los derechos humanos por acción, pero sí, a mi parecer, se violan muchísimos derechos elementales del ser humano por omisión. La limitación al acceso a los servicios de salud en forma integral, la limitación al acceso a los derechos de la educación, limitan la verdadera ciudadanía. La verdad, no todos somos ciudadanos. Mientras no tengamos satisfechos elementales derechos como temas de tipo económico, es difícil ejercer verdadera ciudadanía. Y hay riesgos de que se pueda retroceder, por lo que debe haber siempre una auditoría social sistemática. No te escucho. Muchísimas gracias, Nina. Ana Mireya, contigo la misma pregunta y aprovechando realmente la perspectiva tuya, el enfoque que has dado en tu vida en relación con la niñez, con la adolescencia. La pregunta vuelve a ser: ¿crees que es posible que un gobierno o sus instituciones lleguen a abusar de su poder, ya sea por acción, por omisión, y que esto vaya en detrimento de la población? Bueno, yo creo que es posible y de hecho el Estado guatemalteco ha sido observado y llamado al orden nacional e internacionalmente por incumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia, que vale la pena aclarar que esos derechos de la niñez y adolescencia son derechos humanos y que el Estado tiene una manera permanente de abuso, ¿verdad?, al incumplir esos derechos. En el ámbito nacional, a través de los diferentes ejercicios de exigibilidad que las organizaciones del sector niñez hemos hecho a los sucesivos gobiernos, e internacionalmente a partir de las recomendaciones que organismos de Naciones Unidas le han hecho al Estado de Guatemala. Este abuso sistemático queda puesto de manifiesto en los indicadores sociales que reflejan el incumplimiento de esos derechos, como por ejemplo a la educación, a la salud, a la protección, por ejemplo. Y estas cifras posicionan a nuestro país tristemente como uno de los más pobres de la región, como un país que no apuesta ni invierte en su niñez y en su adolescencia. Todo esto a pesar de las constantes demandas que las organizaciones sociales que trabajamos en favor de los derechos de la niñez hemos expresado a los diferentes gobiernos y a los sucesivos gobiernos en Guatemala. Es importante entonces recordar que los llamados de los organismos a dar respuesta en relación a la niñez
a que debe ser cuidada y protegida, debe ser válido en hogares estatales. Y vemos que, por el contrario, la niñez que está en hogares estatales recibe diariamente violencias. A la niñez y adolescencia migrante acompañada o no, que transitaron hacia Estados Unidos en las recientes caravanas, totalmente abandonada incluso por la anterior canciller, que no se preocupó por la situación en que estos niños y niñas estaban retenidos y detenidos en Estados Unidos. Al incremento de la desnutrición crónica y aguda, al cierre de los hogares comunitarios para la niñez de la primera infancia y un sinfín de otras exigencias que las organizaciones de sociedad civil pues hemos hecho en el transcurso de los años. Tenemos 30 años de estar insistiendo en el tema de los derechos de la niñez. Seguramente Ninette se debe recordar porque ha acompañado algunos de estos procesos. Esta pobre información que tenemos, incluso la oficial, porque a veces decimos es que usamos otra información, no usamos información oficial, reflejan esa forma abusiva sistemáticamente en que ejerce el poder los sucesivos gobiernos, que se expresa especialmente en una pobre inversión y en una pobre institucionalidad para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez. Ejemplos concretos: la deficiencia en la garantía de la educación a todos y todas las niñas de Guatemala, para hacerla con calidad, con pertinencia cultural, lo cual ha quedado evidenciado en este contexto del COVID, cuando miles de niños no tienen cobertura educativa vía la televisión, y los niños y niñas que tienen cobertura en televisión o tienen cobertura a través de la internet están saturados de tareas escolares vía virtual. La pobre intención por cuidar la nutrición de los niños y las niñas se ha visto especialmente golpeada en esta pandemia, cuando se han disparado, según información propia del Ministerio de Salud, se han disparado las cifras de desnutrición aguda. El descuido de la protección que se ha manifestado en el incremento de número de niñas y niñas embarazadas, violentadas física y sexualmente, entre otras. Y estos ejemplos que he citado son más crueles. Si se confrontan con la raquítica y endémica asignación y ejecución presupuestaria a favor de la niñez de los sucesivos gobiernos. Eso lo ha puesto de manifiesto diferentes expertos como el ICEFI. Es relevante analizar esta situación en el contexto del COVID, donde los niños y las niñas no aparecen como sujetos directos de esos programas millonarios de gobierno. La falta de inversión en ellos y en ellas es otra forma de violentar sus derechos humanos de parte de un Estado que los invisibiliza. Muchísimas gracias por tu contribución. Es importantísimo, pienso yo, ver todo esto que estamos observando bajo la perspectiva en realidad de la niñez. La niñez es algo que debemos de atender. Estamos organizados como sociedad, como conjunto de personas que queremos, que buscamos un mejor futuro. Bueno, poner la atención suficiente a los niños, así como los tenemos en realidad relegados al olvido, lo mismo vemos también con nuestros viejitos. Quisiera pasar a, sí, Ninette, plantearte lo siguiente. Ante esta situación, ¿sí? Tanto lo que tú has planteado como lo que Ana Mireya nos ha referido, ¿crees que es necesario que la población cuente con instrumentos bien constituidos para defenderse de esos eventuales abusos? La pregunta te la planteo considerando el ámbito de tu quehacer y competencia. Por favor. Sí, por supuesto que sí. Es indispensable que las personas que pueden ejercer ciudadanía, porque no todos la pueden ejercer ante la ausencia de satisfactores esenciales de tipo económico, social, sobre todo, realmente primero se organicen y trabajen conscientemente para auditar que no se sigan, que se consolide la institucionalidad de la defensa de los derechos humanos.
algunos instrumentos han ido surgiendo desde la firma de los acuerdos de paz a la actualidad, y lo insisto mucho porque se ha quedado en el olvido el tema de los acuerdos de paz, pero gracias a ello pues existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de la Defensa Pública Penal, posteriormente también el Consejo Nacional de Adopciones, instituciones de defensa y protección de la niñez. Posiblemente por la fragilidad del Estado, la corrupción, la falta de transparencia, el secretismo histórico que ha habido en el país, efectivamente pueden ser infuncionales muchas de las instituciones que menciono, pero existen y sobre ellas hay que ejercer presión para que realmente estas graves violaciones a los derechos económicos, sociales de la población que limitan su desarrollo humano y nos ponen como uno de los países más desiguales junto a Brasil, se cumplan. ¿A qué instrumentos me refiero? Bueno, tenemos desde, obviamente, nuestra máxima expresión, que es la Constitución, que tiene un capítulo total en torno a la defensa de los derechos humanos. Y aunque pareciera fuera de lugar, también está la Ley de Acceso a la Información. Un pueblo informado es un pueblo realmente que sabe por dónde van las políticas públicas, si es que la existen, y qué clase de políticas públicas se debieran tomar. Tenemos derecho a pedir información sobre lo que no se está haciendo, porque por omisión se están violando en este momento, precisamente con ocasión de la pandemia, graves elementales derechos humanos, habiendo más de 107.000 millones en recursos humanos. O sea, hay herramientas, debemos potencializarlas, y existen herramientas internacionales que se vuelven derecho interno, toda vez que hemos adoptado convenciones, desde la Convención contra la Desaparición Forzada, convenciones en favor de la niñez, convenciones en favor de la mujer, por ejemplo, que deben realmente potenciarse y desarrollarse en legislación interna. Muchísimas gracias, Ninette. La siguiente pregunta, siempre hilando en sobre la misma idea, es, Ana Mireya, ¿qué piensas tú en el sentido de cómo la ciudadanía puede apoyar para que las autoridades no abusen de ese poder que la misma ciudadanía les dio? ¿Sí? En consideración de lo que nos ha mencionado Ninette. Ninette nos ha mencionado instrumentos legales a los cuales se puede recurrir, ¿sí? Pero estamos empezando ahorita a incursionar más en lo que puede ser la práctica. ¿Me puedes tú, tal vez, orientar en este sentido? Y sobre todo a partir de lo que ha sido el ámbito en el que tú te has movido, el ámbito de la niñez, de la adolescencia. Bien, en materia de derechos de la niñez, la población guatemalteca contamos con algunos mecanismos e instrumentos para defendernos. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la práctica es que a nivel nacional estos mecanismos son inaccesibles para la mayoría, son costosos en cuanto a recursos económicos, representando escasos resultados producto de largos, dolorosos procesos para la niñez afectada, así como para sus familias. Por ejemplo, cuando un padre, una madre o los propios niños interponen una denuncia, o cuando las organizaciones del sector de niñez que representan legalmente a los niños interponen alguna denuncia por algún tipo de violencia contra los niños y las niñas, se tropiezan primero que la gente tenga los recursos para pagar a ese abogado, ¿verdad? Pero luego, si esto es posible, se tropiezan con una serie de instituciones que carecen de un protocolo de atención, o si lo tienen, no lo implementan plenamente. También se enfrentan con personal que es poco preparado para atenderles, pero principalmente para atenderlos con un enfoque de derechos de la niñez, que entre otras cosas supone que esa gente respete la identidad de los niños y las niñas, promueva ese cuidado de no revictimizarlos, impulse procesos ágiles
evite a toda costa que los niños sean institucionalizados y que no sean separados de su núcleo familiar de seguridad y amor, entre otras condiciones, ¿verdad? Esas cosas supone que las instituciones tengan un enfoque de derechos. Como consecuencia, lo que vemos es que hay pocos resultados positivos para la niñez y para la adolescencia si se comparan, por ejemplo, las pocas sentencias condenatorias para aquellos y aquellas que han cometido delitos contra la vida y contra la integridad de los niños y las niñas frente a procesos que en el mejor de los casos están sepultados en papeles y documentación, pero que no llegan nunca a un final feliz en materia de restitución de esos derechos violentados. También tenemos mecanismos internacionales, ¿verdad? Pero casi solo somos algunas instituciones o las instituciones las que tenemos el acceso, ¿verdad? Y que tiene que ver con la defensa de la niñez y la adolescencia de un Estado abusador, como son los informes alternativos que la sociedad civil prepara ante Estados parte. Por ejemplo, el examen periódico universal de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos, que ahorita en este momento estamos preparando un informe intermedio, ¿verdad?, de cumplimiento, y los informes periódicos ante el Comité de Derechos del Niño. Estos informes se presentan en una versión oficial, que es lo que hace COPREDE, y en una versión no oficial, que es la que hacemos las organizaciones de sociedad civil. Cada cierto tiempo, el Estado de Guatemala recibe recomendaciones de los más de 190 estados parte que integran esos consejos de esos espacios de Naciones Unidas o de otras instancias internacionales. Atendiendo la situación que viven los niños en el país, se puede afirmar que no existe una respuesta asertiva por parte de los sucesivos gobiernos guatemaltecos que reflejen la voluntad política para lograr avances en el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y niñas, respuestas a esas recomendaciones que le hacen. Esta falta de seguimiento ha posibilitado afirmar por parte de nosotros en sociedad civil que dichas recomendaciones no son vinculantes, es decir, que pareciera que no hay una obligatoriedad por parte del Estado de cumplirlas. En este caso, Guatemala, en tanto que algunos fenómenos continúan iguales o empeoran con el correr de los años. Para muestra, digamos, la cobertura educativa en el nivel primaria, ¿verdad?, que retrocedió como 20 puntos porcentuales. En seguimiento, la sociedad civil organizada realiza también, a manera de auditoría social o de monitoreo, un nuevo informe para valorar el avance de esas recomendaciones del periodo anterior hechas al Estado de Guatemala en materia de derechos de la niñez, y nos quedamos esperando nuevas recomendaciones. Entonces, por ahí quisiera yo como compartir, porque generalmente no se conocen estos mecanismos y estos instrumentos de derechos de la niñez, de derechos humanos en general, pero de derechos de la niñez en particular. Muchas gracias, Ana Mireya. Me voy a referir ahora a Ninette, un poco orientando hacia lo siguiente, pensando en que existe la necesidad de que la población pueda recurrir de una forma como fácil a instituciones que lo puedan apoyar. En España existe la institución del Defensor del Pueblo, que dice mucho, porque habla en realidad con claridad, en primer lugar, de que es para defender a todo el pueblo, y luego que es para defender al pueblo, no a individuos en lo particular. ¿Sí? En Guatemala, ¿cómo es que se ha visto eso? Existe la figura, y cómo en el Congreso, donde tú has tenido la oportunidad de alternar con múltiples tendencias, ¿sí?, se ve esto. Me parece que, Ninette, ¿no escuchaste del todo? Sí. Ok. Te sugiero, te sugiero apagar tu micrófono, Ninette, para que puedas oír mejor. A ti te oigo. Bien. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas mejor, Ninette? Un poquito. Voy a... Sí, yo te oigo muy bien. Te transmito de una forma muy rápida la idea, ¿sí? ¿Qué instituciones existen en Guatemala, guatemaltecas, a las que se pueda recurrir? No abogados a quien podamos emplear para que nos defiendan.
En España existe el Defensor del Pueblo. En Guatemala, ¿qué instituciones existen a las cuales se pueda recurrir? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Ninette. Ninette, si pudieras encender tu micrófono, creo que quedó apagado. Ya, decía que, y ya lo había un poco mencionado, y que gracias a la lucha en el pasado se lograron ciertas instituciones de defensa de los derechos humanos, como por ejemplo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se dividió el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, cuyo énfasis es en procurar en el niño desapoyado, especialmente el niño abandonado, llamémosle así. Existe hoy día también la defensa pública penal, que tiene también la obligación de defender los derechos de la mujer cuando ha sido violentado. Eso no era así, pero se modificó. Y existen fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, instituciones para la defensa de los derechos de la mujer indígena, la DEMI, etcétera. Definitivamente pueden ser infuncionales por una causa, y así lo veo yo, y es que tenemos un Estado desestructurado, un Estado literalmente tomado y capturado por las mafias que limitan el ejercicio de la funcionalidad de estas instituciones, porque están capturadas en general, sobre todo las del sistema de aplicación de justicia. Esa es una de las limitantes. Y la otra limitante es que hay mucha burocracia y el ejercicio del derecho de la defensa de estas instituciones se limita muchas veces cuando no tenemos, yo insisto mucho, satisfechos todos nuestros derechos. Hoy día posiblemente tenemos derechos civiles y políticos, pero no tenemos derechos económicos y sociales. Eso ha generado una situación muy delicada, como un ejército de pobreza de más del 60% de la población multidimensional, en donde se han hecho análisis de por lo menos 5 elementos que le faltan a la población de ese 61%, que es salud, educación, vivienda, infraestructura mínima y seguridad alimentaria. Son derechos que se le están vedando y que, a pesar de que existen estas instituciones, no pueden estar en la capacidad de responder, porque el Estado no ha sido capaz de estructurar políticas públicas que vengan a fortalecer la ciudadanía de la población. Espero darme a entender. Muchísimas gracias. Miren ustedes, estamos ya llegando un poquito como acercándonos al final de la edición, pero hay algo que es sumamente importante de tocar, y es cómo es que la población debe de reaccionar. ¿Qué posibilidades existen para poder ejercer el poder que tiene que tener de exigir a las autoridades que tienen el poder para proporcionarnos el bienestar, para velar por los intereses de todos nosotros, para obligar a que suceda lo que debe suceder, ¿sí? Para que estemos protegidos. Ana Mireya, te planteo esta incógnita, ¿sí? Nuevamente diciendo, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué posibilidades son las que tenemos? ¿Sí? Por favor. Bueno, yo voy a partir diciendo que el ejercicio de la ciudadanía es un proceso por construir en Guatemala. Y para esos propósitos, pienso yo que la ciudadanía sin una base organizativa es un poco compleja, pero también
También hay un componente que se llama formación. La experiencia que yo puedo compartir en la construcción de ciudadanía tiene que ver con lo que hacemos en nuestra organización, ¿verdad? Y es ciudadanía a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. El marco de esta experiencia es municipal, en donde la organización para la cual trabajo ha venido impulsando políticas públicas municipales a favor de los derechos de la niñez. Esos ejercicios suponen que exista en los municipios, ¿verdad? Que exista algún tipo de organización. La ley mandata comisiones de mujer, niñez y juventud al interno de los comudes, que son los consejos municipales de desarrollo, cuya principal función es la formulación de políticas públicas. Y si no existen esas comisiones, es importante, y lo que nosotros hemos venido haciendo es conformar comisiones ad hoc con esos propósitos de formulación de políticas. Nuestra institución lo que ha venido haciendo es tratar de influir en que los alcaldes convoquen a la institucionalidad local para integrarse en esas comisiones y cómo lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El proceso que hemos venido realizando es una estrategia que no es nueva, ¿verdad? Que nosotros la validamos, que es la de formación-acción, en la cual participan esas comisiones que están al interno del COMUDE o las comisiones ad hoc, pero paralelamente participan organizaciones locales de niños, niñas y adolescentes, con quienes se construyen conocimientos, capacidades, habilidades técnicas y políticas para gestionar la política pública con un presupuesto aprobado por el COMUDE y el alcalde y su consejo, porque una política sin presupuesto es solo una declaratoria de buenas intenciones. Este constituye un ejercicio de ciudadanía porque permite establecer un diálogo político entre esa sociedad civil, donde también participan los niños y las niñas, ¿verdad? Y sus autoridades locales. Decimos que es un proceso técnico porque las personas que participamos o que participan aprenden cómo realizar un diagnóstico con enfoque de derechos de la niñez y cómo sobre esta base elaboran un plan de acción para modificar esos escenarios difíciles que el diagnóstico nos ha revelado. A partir de esa planificación se costean los programas y los proyectos derivados y se lleva a un proceso de incidencia cuyo fin es dialogar sobre esa propuesta y consensuarla, aprobarla con o sin modificaciones. Esta gestión y este diálogo constituyen el componente político del ejercicio de ciudadanía, ¿verdad? Es interesante ver cómo la gente se admira de lo que es capaz de construir, ¿verdad? Haciéndolo de una manera técnica y con este gradiente político. Prácticamente lo que se está haciendo es hacer vida al marco legal existente en materia de participación ciudadana con un enfoque de derechos de la niñez. Y lo que garantiza una doble labor, actuar conforme a la ley, ¿verdad? Pero también promover esta ciudadanía que tanta falta nos hace en Guatemala. De igual manera, estos ejercicios de políticas públicas tienen otro tipo de ejercicios en donde hemos participado y que tiene que ver con ciudadanía, que son las de auditoría social de programas y proyectos en el marco de políticas públicas aprobadas y puestas en marcha. Es otra práctica ciudadana, como decía yo, que es relevante en lo local, que tiene como objetivo no contarle las costillas al alcalde, sino implementar de mejor manera esos proyectos revisados. Estas son bases sólidas que consideramos nosotros desde nuestra organización para construir gobernanza y un Estado de Derecho eficiente. Disculpen ustedes, llegamos como al cierre y deseamos permitirles a cada uno, darles la oportunidad, el espacio, para que redondeen alguna idea que piensen que es necesario resaltar en este evento. Puedes, Ninette, tal vez intervenir 2 minutos solamente y luego te ruego que apagues el micrófono, porque siempre eso contribuye a que todos escuchemos mejor. Muchas gracias. Ninette, por favor.
Bueno, yo concluiría diciendo que es de alta importancia capacitar a la ciudadanía guatemalteca respecto a cuáles son los instrumentos que tiene para la defensa de sus derechos elementales. Pareciera increíble, pero un 90% de la población, por ejemplo, no conoce que existe la ley de acceso a la información. Hace más de 10 años o 12 que existe esta ley y no se ha implementado en el pensum ni en la currícula educativa de primaria a educación superior como se decía. ¿Y por qué era importante implementar la ley de acceso a la información? Porque es importante empoderar desde la niñez a la persona para que vaya entendiendo cuáles son sus derechos elementales y para que ejerza auditoría social. Y no se trata de cuestionar a funcionarios, sino que el uso adecuado de los recursos públicos pudiera ayudar a la mejora de los derechos elementales de la persona humana, léase niñez, mujeres, personas de tercera edad, personas con diferentes capacidades, bueno, en general. Pero si no educamos a la población, las cosas no van a cambiar. Y empecemos entonces por capacitar, dando a conocer cuáles son esos instrumentos y no olvidemos esta ley que menciono, porque con esta podemos conocer todo, desde cómo van los derechos de la niñez, qué metas, qué plan operativo hay, qué plan de compras, cuál es la política pública en la mujer, en todos los sentidos en general. Es sumamente importante. Y por supuesto, que existe la Procuraduría de los Derechos Humanos, que existen unidades específicas de la mujer, de la niñez. Yo creo que es sumamente importante, sobre todo en el área rural y donde se es bilingüe. Muchas gracias, Linet. Invito a Ana Mireya, por favor, a que intervenga. Bueno, yo quiero cerrar primero agradeciéndoles este espacio, porque le comentaba a Vinicio y en su momento también a Edmundo que para nosotros es absolutamente relevante poner en la agenda social el tema de la niñez y de la adolescencia. Por una sencilla razón, porque son sujetos de derecho y en tanto son sujetos de derecho, son ciudadanos de este Estado, aunque no tengan la mayoría 18 años de edad. Entonces, para nosotros es importante estos espacios para compartir con otros colegas, pero también compartir con la gente que nos escucha estas concepciones que generalmente casi nunca se transmiten, casi nunca se comparten, y sí es relevante que todos y todas sepamos, no desde un punto de vista romántico, lo que significa la niñez y la adolescencia, sino que la niñez y la adolescencia guatemalteca debemos considerarla como un sujeto de derechos, debemos considerarla como ciudadanos y en esos términos son personas que deben aportar no solo en las cosas que les compete y les interesa, sino que deben aportar en el desarrollo de este país. Si no consultamos con ellos y ellas, no podemos saber qué cosas les importa, les interesa y les afecta. Por eso el ejercicio que les compartía anteriormente sobre los diagnósticos sobre la niñez y con la niñez han sido una maravilla, en tanto que los niños se convierten en investigadores y en fuente de información y cumplen un papel relevante en el desarrollo de sus municipios. Lo mismo sumando todas las partes, todos esos municipios, debería de ser un ejercicio nacional, ¿verdad? Hay una política pública nacional de niñez que ya está vencida, ¿verdad? Desde hace un montón de años que no ha sido posible volverla a poner en validez sin presupuesto. Y es importante y conveniente que consultemos con la niñez y adolescencia que representa al país en toda su representación étnica, etaria,
para poder plantear presupuestos que saquen a la niñez de este estado calamitoso en el que se encuentra. Sencillamente una pregunta. Hoy el reporte es que hay 1,111 niños y niñas contagiados de COVID. ¿Dónde están esos niños? ¿Cómo los están atendiendo en los hospitales? ¿Los están atendiendo con un enfoque de derechos? No es suficiente decir que hay pediatras o que hay psicólogos. ¿Cuál es el enfoque de derechos y la atención diferenciada que los niños y las niñas están recibiendo en este momento? ¿Verdad? Entonces, quiero terminar con eso, con posicionar a la niñez en esta agenda social, ¿verdad? Y por supuesto en la agenda política, y exigirle al Estado de Guatemala la inversión con enfoque de derechos de la niñez, que los ponga a ellos al centro. Muchas gracias. Ninette, Ana Mireya, realmente muchísimas gracias por los aportes que nos han hecho, por la manera en que nos han explicado cosas que son fundamentales para nosotros, para todos, organizados como estamos en un estado. Quisiera concluir simplemente con un pequeño mensaje, tal vez repitiendo algunas cosas. Pero es importante que todos entendamos, sepamos y mantengamos en el interno de nuestro espíritu, ¿sí?, que estamos constituidos como un gran grupo, todos los guatemaltecos, que nos hemos organizado para protegernos y para velar nosotros mismos porque nos vaya mejor. Que para eso hemos delegado al gobierno. El gobierno tiene la obligación de prestarnos esos servicios en la medida en que nosotros también contribuyamos a que eso sea posible, ¿sí? Y que es muy importante olvidarnos ya de estar diciendo, por ejemplo, que el gobierno no tiene la voluntad política de hacer esto o lo otro, o que hay que esperar que tenga la voluntad política de hacer esto o lo otro. Eso no es admisible. Eso no es admisible porque no es a la voluntad del que llega a mandar que está dejado todo. Pero ese que está mandando debe tener el poder para poder hacer aquello que es de conveniencia para todos. Y ese poder se lo debemos dar nosotros. Y ese poder se lo podemos dar de múltiples formas, no solo votando para que estén ejerciendo funciones determinadas, sino apoyándolos y diciéndoles que estamos detrás de ellos cuando eso sucede y diciéndoles que no cuando eso no es el caso. En Guatemala, lamentablemente, tenemos décadas, ¿sí?, de que ese no es el caso. Me despido de ustedes y continuaremos, sí, les prometemos, conversando sobre estas cosas que contribuyen, que queremos que contribuyan a que la ciudadanía gane en criterio para poder ejercer lo que debe ejercer, y es creer en una Guatemala mejor y hacer su esfuerzo porque así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edmundo. En nombre de la revista digital Gaceta, desde la A a la Z, reitero nuevamente nuestros más diferentes agradecimientos a las distinguidas invitadas del día de hoy, Ninette y Mireya, que nos están posibilitando el compartir estos conceptos tan importantes a los que me parece que deberemos darles una oportuna continuidad en aras del pertinente proceso constructivo de una ciudadanía participativa y efectiva en pro de un Estado de Derecho funcional, como estamos mencionando, el cual todos los guatemaltecos por igual merecemos. Para ello es importante conocer la ley, como bien dice Ninette, pero también es importante conocer los instrumentos y los procesos asociados, como Mireya ha sugerido. Nos despedimos así para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, a quienes nos siguen, que tengan un muy productivo día, que tengan ustedes un excelente día. Gracias, nos despedimos.